¿Sabías que el relato de la Torre de Babel conecta la Biblia con la diversidad de lenguas en el mundo? Bienvenidos a las sendas del misterio y a la cuarta entrega de nuestra serie, La Biblia tenía razón. Descubre el misterio tras este fascinante relato. Antes de empezar, recuerda suscribirte y activar la campanita. Juntos exploraremos cómo la historia de la Torre de Babel conecta con el origen y evolución de los idiomas. Acompáñanos en este viaje al pasado. En entregas anteriores, hemos analizado relatos bíblicos como el diluvio universal. Hoy, nos sumergimos en Génesis 11 y exploraremos si la ciencia respalda la dispersión de lenguas mencionada en la Torre de Babel. Comencemos. En Génesis 11, 1-9, se narra que los hombres, con un idioma único, construían una torre para alcanzar el cielo. Dios confundió sus lenguas, poniendo fin al proyecto y dispersándolos por toda la tierra. La Torre de Babel puede ser más que un hecho literal. Muchos creen que simboliza la ambición humana de alcanzar lo divino. Pero, ¿es posible encontrar evidencias científicas que apoyen este relato? Vamos a investigarlo. Actualmente, hay más de 7.000 idiomas en el mundo. Pero, ¿cómo llegamos a tal diversidad? ¿Pudo una población unida, como relata la Biblia, dar origen a múltiples lenguas? La lingüística nos da pistas clave. Los lingüistas plantean que todas las lenguas podrían derivar de una protolengua. Esta teoría, conocida como monogénesis lingüística, podría respaldar la idea de un idioma original, como sugiere la Biblia. Los estudios genéticos muestran que todos los humanos modernos provienen de un ancestro común en África. Este hallazgo también apunta a que nuestros idiomas podrían haber tenido un origen único. Las migraciones humanas explican cómo los idiomas se diversificaron. A medida que las poblaciones se dispersaron, sus lenguas originales evolucionaron, dando lugar a nuevas formas de comunicación. Las primeras escrituras, como las tablillas de Mesopotamia, muestran que los idiomas comenzaron a diferenciarse hace miles de años. Pero ¿coinciden estas fechas con el relato bíblico de Babel? La Torre de Babel podría estar inspirada en los zigurats de Mesopotamia, imponentes estructuras de adoración. ¿Fue Babel una torre real o un mito basado en estas construcciones? Los zigurats eran torres construidas para acercarse a los dioses. La más famosa, el zigurat de Etemenanki, en Babilonia, se relaciona con la idea de Babel. ¿Coincidencia o evidencia? El relato de la confusión de lenguas podría simbolizar la fragmentación cultural tras la caída de Babilonia. Pero, ¿qué dice la ciencia sobre la evolución de los idiomas? Los lingüistas han clasificado los idiomas en familias, como las lenguas indoeuropeas o afroasiáticas. Estos grupos podrían haber surgido de una lengua madre, similar al relato de Babel. Así como el ADN guarda la historia de nuestra evolución, los idiomas conservan rastros de un pasado común. Las similitudes entre lenguas nos permiten rastrear su origen. Los estudios estiman que el lenguaje humano apareció hace más de 50.000 años. Pero el surgimiento de lenguas específicas ocurrió mucho después, con la dispersión de los primeros humanos. El aislamiento geográfico de grupos humanos provocó cambios en su idioma, creando nuevas lenguas. Este proceso encaja con la idea de dispersión en el relato de Babel. Curiosamente, otras civilizaciones tienen mitos similares al de Babel, como los relatos mesoamericanos sobre la separación de lenguas tras la construcción de pirámides. Miles de lenguas han desaparecido a lo largo de la historia. Este fenómeno, aunque triste, es evidencia de la constante evolución y transformación de las lenguas humanas. Aunque el relato de Babel puede no ser literal, refleja una verdad profunda, la conexión original de la humanidad y su posterior diversificación cultural y lingüística. Al analizar palabras básicas como números o términos familiares, los lingüistas descubren similitudes entre lenguas distantes, sugiriendo un posible origen común. La historia de Babel podría ser un intento de explicar, desde una perspectiva teológica, la diversidad lingüística que ya existía en tiempos antiguos. Un relato lleno de simbolismo.
La lingüística y la genética no contradicen la esencia del relato de Babel, sino que lo enriquecen, mostrando cómo la humanidad se ha diversificado manteniendo un vínculo común. La Torre de Babel nos invita a reflexionar sobre la importancia de la unidad en la diversidad. ¿Es la fragmentación lingüística una maldición o una riqueza cultural? Hoy, con herramientas como la inteligencia artificial, la humanidad busca crear lenguas universales. Pero, ¿puede la tecnología revertir el impacto de Babel? Más de 2000 idiomas están en riesgo de desaparecer. Este fenómeno nos recuerda que preservar nuestra diversidad lingüística es vital para mantener nuestra historia viva. Idiomas como el esperanto intentaron unificar a la humanidad. Sin embargo, el éxito de estos proyectos es limitado. ¿Estamos destinados a vivir en un mundo multilingüe? La Torre de Babel sigue siendo un enigma fascinante, un puente entre la fe, la historia y la ciencia. Su mensaje trasciende el tiempo y nos recuerda nuestra conexión como humanidad. En esta cuarta entrega de la Biblia tenía razón. Exploramos cómo un relato antiguo sigue resonando en la actualidad. La diversidad de lenguas es un recordatorio de nuestra rica historia. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustó, no olvides darle like, compartir y suscribirte a las sendas del misterio. Nos vemos en la próxima entrega de esta serie. Si te gusta lo que ves, suscríbete y dale like. No olvides activar la campanita para que YouTube te avise cuando haya nuevo contenido. Es gratis y así no te pierdes nada. Nos vemos en el próximo vídeo.